Directamente con el titular de la institución, el contralor Pablo Celi. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Podemos y Justicia Social son los movimientos que, a criterio de la Contraloría, presentan irregularidades que invalidan su registro. Puntualmente, no cumplieron con el requisito de presentar el 1.5% de firmas válidas. La recomendación era analizar la situación jurídica de los movimientos o dejar sin efecto la inscripción. Esto parte de un informe en donde la Contraloría revisó el estado de situación del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. No es una auditoría a los partidos. Esta es una auditoría al Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con sus sistemas y sus actos administrativos. Esta es una primera precisión importante. Una segunda precisión. No se está pidiendo la destitución, se está predeterminando una sanción que le compete a la Contraloría de manera absoluta por mandato constitucional y legal y que se desprende de un informe de auditoría sustentado donde se han evidenciado actuaciones administrativas del Consejo Nacional Electoral que han permitido que el registro de partidos se mantenga con agrupaciones que incumplieron norma expresa de la Constitución y de la propia ley que rige al Consejo Nacional Electoral. Tanto el artículo 109 de la Constitución como el 322 de la norma electoral establecen con mucha claridad los requisitos de inscripción. La Contraloría revisó el sistema y el registro con el cual el Consejo Nacional Electoral viene organizando sus procesos internos y estableció las irregularidades que son conocidas. No se trata, por lo tanto, de una auditoría a las organizaciones políticas. Se trata de una auditoría que es una auditoría de naturaleza administrativa al Consejo Nacional Electoral. Y eso es competencia plena de la Contraloría. Todas las instituciones del Estado pueden y deben ser auditadas por la Contraloría, tanto en lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos, como en el cumplimiento también de la normativa legal y constitucional en sus actos administrativos, más aún si esos actos administrativos van a comprometer el destino de recursos públicos, como es el caso de recursos que se entregan a organizaciones políticas. Doctor, frente al anuncio de las responsabilidades administrativas que dictó la Contraloría General del Estado, los consejeros de mayoría del CNE se ratifican en su decisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? No conozco sino sus expresiones públicas. Como juez de cuentas del Estado, me pronuncio sobre documentos oficialmente entregados a la Contraloría. Aquí hay una predeterminación. Esta predeterminación establece un debido proceso. En los próximos 30 días, los consejeros y otros funcionarios deberán responder de manera expresa, de manera documentada y por escrito a la Contraloría en relación con esta predeterminación. Cuando conozca un pronunciamiento expreso ante el órgano de control en relación a la predeterminación establecida, podremos adoptar las decisiones que corresponden. En estas pruebas de descargo, los consejeros del CNE podrían citar algún tema de normativas justamente de lo que dice el Código de la Democracia, o la Contraloría está esperando definitivamente que se cumplan las recomendaciones y con eso pues dar paso a retirar estas sanciones administrativas. Cualquier descargo tiene que estar apegado a las exigencias legales generales y específicamente a la demostración de que ha habido un cumplimiento de una posición obligatoria. Las recomendaciones de Contraloría no son discrecionales, son de cumplimiento obligatorio, porque precisamente están orientadas a precautelar la integridad de los actos administrativos. En este caso, se trata de garantizar precisamente
Electoral cumpla el artículo 219 de la propia Constitución, que le obliga a vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. Yo espero que los funcionarios y autoridades del Consejo Nacional Electoral, en su respuesta de descargo a esta predeterminación, lo hagan con todas las consideraciones que la norma constitucional y su propia ley establece, y además con las consideraciones que amerita una resolución en informe aprobado y en predeterminación establecida por parte del organismo a quien le competen estas responsabilidades, que es la Contraloría General del Estado. Doctor, en las últimas declaraciones, la presidenta Diana Tamaín sugiere una posible intromisión de parte de la Contraloría en el proceso electoral. El argumento es que tanto la inscripción como la eliminación de un movimiento es decisión del CNE. Entonces, ¿hasta dónde llega la función de la Contraloría? No hay ninguna intromisión en el proceso electoral y mucho menos en las funciones del Consejo Nacional Electoral. La Contraloría se limita a hacer observaciones que se desprenden además de manera documentada de exámenes especiales respecto del cumplimiento de la ley en el ejercicio de cualquier función pública. El Consejo Nacional Electoral no está exento de cumplir las obligaciones que la ley establece en sus actos administrativos. La Contraloría está observando un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que temporalmente es previo al proceso electoral y que en materia legal no tiene ninguna relación con las atribuciones del Consejo Nacional Electoral. Es una auditoría de tipo administrativo, sus conclusiones no se han salido de ese marco legal y corresponden, por lo tanto, plenamente a las atribuciones de la Contraloría. No existe ninguna intervención en funciones de otra función del Estado. ¿Ese será su argumento de llegar este caso al Tribunal Contencioso Electoral? No es un argumento ante ninguna instancia. De existir la necesidad de que la Contraloría sustente jurídicamente sus decisiones, en cualquier instancia formularé los argumentos que correspondan. Es simplemente una respuesta a las inquietudes que han generado equívocas percepciones que estoy obligado a aclarar. 20:23. Muchísimas gracias a Pablo Celi, Contralor General del Estado, por pronunciarse respecto a este tema. Muchas gracias. Es momento de hacer una pausa en Telediario. Al regresar, más noticias de su interés. Quédese con nosotros.